The Laundry es un juego de rol de Cubicle 7 que usa el sistema BRP, el sistema de Chaosium, de la llamada de Tulu. Está basada, la ambientación está basada en las novelas de Charles Stross. La primera novela ya está traducida al castellano, El archivo de atrocidades, contiene un par de relatos. Aquí que quiera jugar a The Laundry o tenga curiosidad, la novela es... Jugar a The Laundry sin leer la novela es como jugar a la llamada de Tulu sin haber leído ningún relato de Lovecraft. Realmente te pierdes todo el trasfondo. ¿De qué va la ambientación? La ambientación es bastante extraña. Comentar al principio. Hay una buena descripción de ella en el reverso de la primera novela. ¿Qué dice? Coger 2 onzas de los mitos de Tulu, 1 onza de The Crow, media onza de Fringe, ambas son series de televisión, y añadir unas gotas de Misión Imposible. Agitar los ingredientes con un premio Hugo. Porque esto es The Laundry. Es una ambientación de espías a la Misión Imposible, con misiones que realmente que son totalmente imposibles de hacer, con unos normalmente personajes que son informáticos, con situaciones totalmente extrañas y que con una gran cantidad de sobre ciencia o ciencia extraña, como Fringe, y como no, con los mitos de Tulu como trasfondo. Bueno, un detalle importante es que aunque el The Laundry de Cubicle 7 tiene el sello de Chaosium, tanto Chaosium como Cubicle 7, para estas fechas, que son diciembre de 2017, han enviado sendos correos informando de que la licencia entre Cubicle 7 y Chaosium finaliza y no se va a renovar. No han comentado por ahora si la línea de Laundry va a continuar, si van a reeditar el juego con un sistema propio o qué va a suceder. Revisando el interior, bueno, vemos que tenemos aquí una bonita ilustración a todo color, pero bueno, el interior ya es en blanco y negro. Vamos, revisando el contenido, vamos a ver, bueno, tenemos un poco de introducción, un prefacio, y comenzamos directamente con el capítulo 2. Antes de comenzar capítulo a capítulo, si echamos un vistazo al contenido, podemos ver que los 8 primeros capítulos corresponden a lo que sería el sistema de juego, el núcleo del sistema de juego. Tenemos el capítulo 2 que es cómo jugar, capítulo 3 reglas básicas, crear tu personaje, habilidades, sistema de combate, daño y curación, y el capítulo 8 que es locura y cordura. Vamos a echarles un vistazo. Aquí. El capítulo de cómo jugar, bueno, no hay mucho que decir. Si has jugado a un juego de rol, no te van a contar nada, no, y nada nuevo. ¿Qué necesitas para jugar? Okay. Y poca cosa más. Hay una nota que a mí me gusta bastante, bueno, una cuña que a mí me gusta bastante, que es el ejemplo de juego. Aquí paso de leerlo, apenas se puede ver bien en la cámara. Lo he escrito en la reseña escrita del foro, es decir, es un ejemplo de una partida de mazmorreo, no tiene nada que ver con The Laundry. Las reglas básicas, que bueno, seguimos en las mismas. Recordemos que se trata de un juego basado en BRP, es decir, nos explica qué es el sistema de 100, qué es tirar dados, características, los puntos de vida, no hay... Si has jugado a la llamada de Tulu, hay poca cosa que decir aquí.
movimiento, las características derivadas, el uso de habilidades, la tabla de resistencia. Bueno, el capítulo 4 es la creación de personaje. Empieza con el mismo sistema que la llamada de Tulu. Tenemos las mismas tiradas para determinar las características, la determinación de la edad, características que dependen de las tiradas, que es recordemos que el dodge es el doble de esquivar, el idioma propio, las características derivadas, por ejemplo la bonificación al daño, que depende de la fuerza más el tamaño, los puntos de vida, que es la media entre constitución y tamaño. Bueno, ya podéis ver que todo es idéntico a la llamada de Tulu. Hasta aquí. Aquí comenzamos con algunas diferencias. Uno de los atributos nuevos del personaje es el tipo de personalidad. Se proporcionan diferentes tipos. Aquí, un pensador, un líder, acechante, etcétera. Para cada uno, el jugador escoge un tipo de personalidad y añade 20 puntos porcentuales a una lista de habilidades que depende del tipo de personalidad. Un líder añadiría hasta 20 puntos a repartir entre soborno, combate, comando, etiqueta, charlatanería, descubrir conocimientos, lenguajes, etcétera. Esto ayuda, por un lado, a darle un poco de mejora a los personajes, realmente les hará falta en esta ambientación, y además encara un poquitín el personaje hacia su tipo de personalidad. Tenemos, profesiones y habilidades. Y en el punto 8 de la creación de personaje hay ¿dónde estás? A ver si consigo que se vea. Aquí. Asignación y entrenamiento. Es un tratamiento nuevo de Laundry. En The Laundry los jugadores son, como ya hemos dicho, son espías. Pero no han sido espías toda su vida. De manera que cuando tú te haces el personaje, pues escoges una profesión mundana, por decir de una manera, informático, policía o algo similar. Cuando representa que en algún momento de su vida ha sido reclutado por la lavandería, por The Laundry. Y aquí tiene un entrenamiento en algunos de los estamentos de The Laundry. Por ejemplo, puede ser destinado, aquí lo vemos, a archivos, en los cuales tienen las habilidades de burocracia, conocimientos, navegación, búsqueda y sigilo. O computacional de monología computacional, que entonces tienen las habilidades de computadoras, informática, uso de informática, magia, ciencia, matemáticas, ciencia, traumaturgia o hechicería. Cuando un personaje durante su creación de personaje decide ser asignado a un departamento, gana estas habilidades con unos porcentajes para poder gastarlos. De manera que los personajes tienen sus habilidades de profesión y sus habilidades según el puesto de trabajo dentro de la lavandería. Acabamos con la creación de personajes, con las posesiones, la personificación y luego viene la típica lista de profesiones disponibles. Cada una con su descripción, sus habilidades y un nivel de economía media.
podemos ver, bueno, ¿de dónde comenzamos? Aquí, anticuarios, artista o diseñador, hacker de computadoras o técnico, diletante, consultor, etcétera. Como suele suceder, la lista de profesiones es algo extensa. Toda esta parrafada está resumida en una doble página con todos los pasos, paso 1, paso 2, paso 3 y bueno, 4, 5, 6, etcétera, con todos los pasos y en los puntos en los que se ha de informar en la ficha. Es bastante similar al resumen que hay en la llamada de Tulo, bastante útil. El capítulo quinto de The Laundry está dedicado a las habilidades. El sistema de habilidades es idéntico al de la llamada de Tulo, son habilidades porcentuales. Al principio del capítulo se nos clasifica el rango de habilidad en función de novicio, neófito, amateur, profesional o experto. Un novicio es alguien que tiene un máximo de un 5%, un neófito es del 6 al 25%. Bueno, básicamente son minucias. Y luego se entran en diferentes situaciones que se pueden dar. Habilidades por encima de un 100%, realizar tiradas de habilidades secretas o visibles, realizar una tirada de una habilidad que no tengamos porcentaje, tiradas de habilidades opuestas. Como el tiempo de juego que implica una habilidad, es decir, hay habilidades como disparar un arma que es instantánea y el tiempo de juego sería una ronda, otras que requieren un turno como medicina, otras que pueden requerir de un turno hasta una hora como búsqueda, o más de una hora como etiqueta, arte, hechicería. Bueno, hay varias habilidades que están en diferentes intervalos de tiempo. Un hechizo se puede llegar a lanzar en una ronda o puede requerir horas y horas de cánticos. Y bueno, al final tenemos la lista de habilidades con el porcentaje base y la página en la que están escritas, que es a continuación. Es decir, a continuación tenemos la lista alfabética de las habilidades con el nombre, una descripción y muchas de ellas tienen especializaciones. Si por ejemplo vamos a ver arma de fuego, quedará bastante claro. Es decir, aquí en especializaciones tenemos asalto de rifle, esotérica, exótica, pistola, rifle, escopeta. Inclusive cada especialización tiene un porcentaje propio. Bueno, me salto algunas páginas más y llegamos al capítulo 6, que es el sistema de combate. Nunca me cansé de decirlo, es prácticamente idéntico al de la llamada de Tulo. Se realiza la tirada de porcentaje y se compara con la habilidad del ataque. Aquí tenemos una tabla en la cual se determina el éxito especial, es decir, lo que llamaríamos normalmente el emparamiento, en función del porcentaje base. Pero bueno, ya podemos ver que es un 5%, es decir, es básicamente lo mismo de siempre. La tirada de combate o de ataque se modifica en función del equipo, en función del tiempo, de la luz, de la fatiga del que ataca, o también en función de la facilidad o dificultad de impactar. No es lo mismo dispararle a un elefante, que lo podríamos clasificar como fácil, que dispararle a una serpiente
que lo podemos clasificar como imposible o difícil. Se habla de los éxitos especiales, es decir, los empalamientos, las pifias, tiradas opuestas, la tirada de resistencia. Aquí tenemos la tabla de resistencia. Y mejor dicho, entramos ya en la chicha con lo que es el combate en sí. Cada ronda de combate tiene 4 fases: iniciativa, el movimiento, las acciones y la resolución de la acción. Básicamente es como la llamada de Tulu. Se habla también de otras formas de hacer daño, además de lo que es el disparo, que ácidos, temperaturas extremas, caídas, explosiones, en fin, otras formas de hacer y sufrir pupa. En este capítulo acaba con una sección que a mí me pareció bastante interesante, que es mejora y experiencia. En la llama de Tulu hay 2 maneras de mejorar un personaje. Una de ellas es a través de la experiencia, que es esta de aquí, lo de siempre. Cuando tenemos éxito en una tirada que afecta a la aventura, la marcamos, y al final de la sesión o de la partida, si el máster nos da el visto bueno, realizamos una tirada, y si la fallamos, aumentamos la habilidad, un dado de 10. La otra forma de mejorarla es mucho más extraña, y es mejorar el poder en situaciones bastante poco habituales. Pues bien, The Laundry propone 5 maneras diferentes de mejorar un personaje. Una es a través de la experiencia, ya hemos hablado de ella. La otra es a través del entrenamiento, en lo cual el jugador es adscrito o apuntado a un curso de entrenamiento de la lavandería. Esto se describe más adelante en el capítulo 11 sobre presupuestos. También se puede mejorar el personaje a través de la investigación, el estudio, en la cual es el jugador, el personaje, el que estudia por sí mismo una determinada habilidad. Requiere bastantes meses, es decir, meses de juego me refiero, ya que ha de estar tantas horas estudiando como su porcentaje habitual. Y al final del periodo realiza una tirada de un dado de 6. La habilidad aumentará un dado de 6 menos 2. Es decir, puede llegar a ser que pierda un punto de porcentaje. Si saca un 1, tendrá 1 menos 2 menos 1 y perderá un puntito de porcentaje. Lo cual supone la situación en la que el jugador ha adquirido un mal hábito durante el entrenamiento, su estudio de esa habilidad, o las fuentes buscadas no han sido las correctas. Hay otras 2 mejoras que también son, al menos, son nuevas respecto a la sexta edición de la llamada de Tulu. Una es la mejora de una característica, no de una habilidad, una característica. Se pueden subir las características de fuerza, constitución y destreza. La posibilidad se considera esta posibilidad cuando ha superado una tirada en la tabla de resistencia contra una característica superior a la suya. En tal caso, el sistema es similar a la subida de poder en la sexta edición. A 21 se le resta el porcentaje, a 21 se le resta el valor actual de su característica, se multiplica por 5 y ese es el porcentaje, la posibilidad de aumentar la característica. También se puede aumentar el poder de manera similar. Y
la última forma de mejorar un personaje es a través, bueno, es mejorar una característica, otra vez a través del entrenamiento. Las únicas características que se suben a través del entrenamiento son la inteligencia, la cual supone que el personaje ha estado intentando mejorar sus habilidades cognitivas, el tamaño, es decir, ha estado yendo al gimnasio, o la carisma, la cual significa que ha estado realizando cursos de psicología, de educación, de buenas maneras, para resultar más atractivo. Daño y curación es el capítulo 7 de The Laundry. Está dedicado a las heridas, al tratamiento de las heridas y las maneras de curarse, como no. Las heridas están divididas en dos partes, heridas menores y heridas mayores. Las heridas menores son las heridas que hacen hasta la mitad de puntos de daño del personaje en un solo impacto, de una sola tirada. Son heridas sin mayor efecto. Se pueden acumular y llegar a provocar la muerte del personaje en caso de ser suficientemente numerosas. Una herida mayor es una herida en la cual de un solo ataque, de un solo golpe, el personaje recibe más de la mitad de sus puntos de vida. Y estamos hablando ya de palabras mayores. Hay una tabla de herida mayor y todas son alegrías. Es decir, hay pérdidas de destreza, pérdidas de carisma. Es decir, bueno, las pérdidas de destreza implican roturas de ligamentos, nervios, músculos. De carisma son desfiguraciones, de constitución. Todas son bastante graves. Las heridas fatales, que son aquellas que llevan a los 0 puntos de vida. Y bueno, obviamente, muerte. En curación, pues tenemos lo habitual. El cuidados médicos o descanso. También se habla de la enfermedad. A continuación, el capítulo 8, locura, cordura y locura. Es el reflejo del capítulo anterior, pero dedicado a la salud mental, en lugar de la salud física. Se nos describen las tiradas de cordura, cómo perder cordura, una tabla de ejemplos, que es la misma, diría que es la misma que en la llamada de Tulu, es decir, se puede perder cordura por ver situaciones extremas, el ser espectador de monstruos o situaciones sobrenaturales o directamente ver a una entidad primordial. ¿Qué sucede al volverse loco? Locura temporal, locura indefinida y desórdenes mentales. Es el mismo tratamiento que en la llamada de Tulu. La mayor parte de este capítulo, aquí lo tenemos, es una lista de diferentes paranoias y locuras que puede llegar a sufrir un jugador. Y hasta aquí tenemos lo que sería el sistema de juego propiamente dicho. El capítulo 9, los servicios ocultos de su majestad, ya entra dentro de lo que es más la ambientación. Ambientación o trasfondo. El capítulo 9, los servicios ocultos de su majestad, empieza con una breve historia de la lavandería y la estructura interna que hay, que se trata esta de aquí. Yo aconsejo fervientemente a que cualquiera que quiera jugar a The Laundry se lea al menos una de las novelas de Charles Stross, porque la ambientación es un tanto difícil de pillar si no has leído las novelas. Bueno, el sabor de la ambientación me refiero. Lo habitual es que un mismo personaje esté en al menos dos secciones o departamentos, mejor dicho, diferenciados de la lavandería, cada uno con su superior. No es de extrañar de que un personaje haya tenido una misión
de campo en una noche para encontrarse que al día siguiente, a las 8 de la mañana, tenga una reunión con su otro superior para hablar un tema totalmente importante y trascendente para la supervivencia, como puede ser el consumo de crisps o el exceso o el exceso de cafés tomados. Es decir, es una situación bastante humorística. Bueno, el cuadro este de la estructura de organización es descrita organización departamento a departamento. Algunos tienen subdepartamentos, por ejemplo, el temible departamento de auditores tiene los auditores, el control de finanzas y el control de calidad. En fin. Hay algunos departamentos que son realmente de carcajada. También se comenta de que es posible de que hayan departamentos de que no aparezcan en la estructura, ya que a veces hay departamentos de que o secciones que se abren, se piensa que se han cerrado hace años y los trabajadores siguen yendo a su puesto de trabajo sin saber de que ese departamento ha sido disuelto, cobrando su nómina y ocupando su correspondiente despacho. Herramientas del negocio es el capítulo 10, que habla sobre los juguetes electrónicos o mágicos que pueden más habituales que tienen los agentes. Recordemos que The Laundry es una ambientación de espías y a los James Bonds es bastante habitual que tengan diferentes tipos de juguetes para sus tareas. Hay de todo tipo. Hay algunos, por ejemplo, aquí tenemos la pistola basilisco, dificultad media y que requiere una certificación, es decir, requiere un permiso especial. La pistola basilisco, tal y como dice el nombre, es una pistola que provoca que el objetivo se convierta en piedra. Bueno, de hecho no es todo objetivo, sino creo recordar que era un 10% de sus... Creo que era el 10% de los átomos de carbono se convierten en silicio, provocando un aumento de la temperatura, ignorando las leyes básicas de la entropía y otras tantas cosas más. Ahí todos los objetos tienen una disponibilidad, si se requiere una certificación o no y su descripción. Hay desde armas, como la pistola basilisco, hay también vestidos, aquí podemos ver el violín de Eric Stan, una mano de la gloria, con su dibujito. El Necromaphone, que es un elemento totalmente habitual. Protecciones, en fin, hay un poco de todo. De hecho, aquí al final del capítulo podemos ver que aparecen las armas comunes y los explosivos, que son apenas un cuarto de página, bueno, la mitad de una página, cuando todo el grosso del capítulo son diferentes tipos de juguetes de superciencia o directamente mágicos. The Laundry es una ambientación en la que el uso de la magia está computerizada. Es decir, lo del Necromaphone no es ninguna coña. Es decir, cuando abremos el capítulo de magia lo veremos, pero lo habitual
es que la magia haya sido transformada en apps que un jugador, un miembro del personal de The Laundry se la pueda bajar a su teléfono y lanzarla en el momento oportuno. El capítulo 11, requisitos, entrenamientos y presupuestos, es una continuación del capítulo anterior. Aunque la lista de juguetes de los que puede llegar a disponer un agente de la lavandería es bastante extensa, uno de los objetivos primordiales de la lavandería, además de salvar a su majestad y sus súbditos de las amenazas sobrenaturales, es ajustarse a su presupuesto. De manera que aquí podemos ver los requisitos de equipo. Por ejemplo, aquí nos vuelve a aparecer la pistola base disco, de la que ya he hablado antes. Y todas ellas tienen, por un lado, qué disponibilidad tienen, el nivel de disponibilidad, si requieren algún tipo de certificación. Por ejemplo, una pistola basilisco requiere que el que la vaya a solicitar tenga armas de fuego esotéricas, un mínimo de un 40%, y la página en la que se describe el arma del capítulo anterior. Todo esto viene con unas series de tablas en las cuales se especifica los requisitos para realizar la petición y qué modificadores hay a la hora de solicitar un determinado equipo. Hay una tirada que puede ser o de burocracia o de estatus, con diferentes tipos de modificador en función de la disponibilidad del objeto, de si tiene el visto bueno o no del superior y bueno, otros tantos. Las habilidades de burocracia y estatus no solamente afectan al equipo, sino que también, a lo mejor así, son necesarias para solicitar el apoyo de otros departamentos, como el de transportes o el de relaciones públicas, o mucho más importantes, el de los limpiadores o el de los fontaneros. Los limpiadores, la imagen que podemos tener de los limpiadores es similar a los que aparecen en la película de Men in Black, aquellos que van borrando las memorias de los espectadores de hechos sobrenaturales y limpian todo el desagrisado. Los fontaneros son aquellos que van a desatascar los problemas. Por problemas se refieren a la aparición de seres sobrenaturales o otros hechos, y por desatascar, pues básicamente esa arma de fuego o hechizo de expulsión. Otros grupos ya son la policía o unos especialistas. Los SAS son especialistas en armas. Hay un presupuesto de misión, un presupuesto de departamento al cual se puede inculcar asignar los gastos si la misión ha quedado fuera y ha consumido todo su presupuesto. Y aquí tenemos los paquetes de entrenamiento de los que hablaremos en el capítulo de habilidades. Dicho así, todo debería de ser bastante sencillo, aunque la ambientación que se desprende de las novelas es que todo esto es un poco de caos a la hora de mantener los presupuestos los gastos a raya. El directorio es
Aquí vamos a ver la lista de agencias que conocen la existencia de The Laundry. Cada una, bueno, aparece con su descripción y en algunas de ellas las características de un personaje tipo de esta organización. The Laundry, como agencia secreta del gobierno de Su Majestad, su existencia, pues exactamente es secreta. De hecho, para conocer su existencia hay que haber firmado algo llamado la sección 3, cuya propia existencia también es secreta. ¿Quiénes conocen la existencia? Algunos departamentos del servicio de inteligencia. A mí me hizo particularmente gracia la policía nuclear civil. La policía nuclear civil, bueno, no es que sea muy importante, como podemos ver, es la policía que se encarga en Estados Unidos, en Inglaterra, del transporte del material nuclear. Como dice el reglamento, en estas pocas páginas, nadie hace muchas preguntas cuando aparece un camión de la Civil Nuclear Police cargado de personas con trajes NBQ que llevan un contador Geiger realizando unos repetidos pitidos. En este momento, cuando se solicita hay que desalojar la zona, la gente no, ni los reporteros suelen hacer preguntas y todo el mundo pone pies en polvorosa. Es decir, son ideales para mantener a los curiosos a raya. Razón por la cual todos los oficiales de la CNP, de la Civil Nuclear Police, han firmado la llamada sección 3. El capítulo 13, contrapartes y otras agencias, hace referencia a las agencias sobrenaturales de otros países. Es decir, los equivalentes a la lavandería en Europa, Estados Unidos, Canadá y también los antiguos chicos malos, los chinos, los soviéticos y los nuevos chicos malos, que son el gobierno iraquí y norte de Corea. En un principio hay una relación de cooperación o neutralidad con todas las agencias sobrenaturales. ¿Por qué digo en un principio? Porque se supone de que si Tur se despierta, Azazod es invocado o algo similar, nadie va a seguir ganando. Aunque en este capítulo se habla del dilema del prisionero. Y es que siempre existe la posibilidad de que un país llegue a un acuerdo con una entidad de gran poder para proteger a los ciudadanos de ese país, vendiendo al resto de la humanidad. Lo cual significa de que aunque todas las agencias, aunque The Laundry mantenga unas relaciones más o menos neutrales o cordiales con otras agencias, nunca deja de haber cierto rintintín o inseguridad de no saber si el supuesto aliado ha llegado a un pacto o se está preparando para ello. En fin, un poco de paranoia. El capítulo 14, las palabras tienen poder, hechicería. Es un capítulo bastante interesante porque trata sobre el uso de la magia en este sistema, en esta ambientación. Comienza con una breve historia de la magia. Es decir, la magia empezó como nosotros la conocemos, con chamanes, continuó con libros mágicos en los cuales se pueden englobar ya la magia
lovecraftiana de grimorios que implican largos cánticos, complicados sellos con tiza o con sangre, rituales de horas y toda la parafernalia típica de un hechizo de la llamada de Cthulhu. ¿Qué supone todo esto? El lanzamiento de un hechizo supone la invocación de algún tipo de energía de otra dimensión. Puede ser una energía propiamente dicha o de una entidad. Es habitual que los hechizos llamen a demonios para conseguir su favor o algún tipo de poder. Esta es la magia tal y como la conocemos en la llamada de Cthulhu. ¿Qué supone esto en la lavandería, en The Laundry? The Laundry parte del presupuesto de que la magia sea computerizado. Es decir, para realizar un hechizo podemos estar horas realizando una serie de cánticos complicados, o bien estos cánticos pueden haber sido grabados una vez se hayan por un especialista y entonces podrían ser reproducidos sin ningún tipo de error. Normalmente a la hora de lanzar un hechizo es necesario llegar a un estado mental, pensar con ciertas formas matemáticas. Pues bien, en un móvil se podrían llegar a generar los fractales, las formas matemáticas, con una precisión sin error y las veces que haga falta. Y el cántico se podría realizar también perfectamente si los altavoces del iPhone, recordemos el Necro iPhone que salía antes en la sección de equipo, funcionan sin problemas. En otras palabras, lo que es el hechizo se podría grabar, transformar todo en una app y lanzarlo en un principio con la facilidad de apretar un botón. Pues así es como se concibe la mayor parte de la magia en The Laundry. Este capítulo está dedicado pues, a este tipo de magia y a otros, como ahora lo tenemos. Es decir, si vamos a retroceder un poco, hay diferentes tipos de magia. Es decir, podemos ver aquí lo tenemos, es decir, hay diferentes tipos de habilidad. Los mitos de Cthulhu, el uso de ordenadores, magia, conocimiento ocultista, o también como si fuese una ciencia traumaturgia o ciencia matemáticas. La magia es la posibilidad de afectar a otros universos además del nuestro. Bueno, es como lanzamos. Uso de dispositivos mágicos. Y aquí tenemos las activaciones de apps con hechizos escritos. Obviamente, crear una app de estas características requiere un grupo de expertos hechiceros, muchas veces un poco más de la cabeza. La magia tradicional es la magia de la llamada de Cthulhu, con los cánticos, los sacrificios y todo lo que lleva. Como que la mayor parte de los hechizos están codificados como apps, lanzar en ciclo un mismo proceso puede llegar a dar un bonificador. Aunque bueno, podemos ver que si duplicamos el tiempo de lanzamiento de una app, aumentamos un +1 al poder que tiene ese hechizo,
pero necesitamos aumentarlo en 10 veces para multiplicarlo por 10 el tiempo para conseguir solamente un +2 al poder. Las apps no siempre funcionan con el mismo poder, la misma fuerza. Un cementerio dará un +1 al poder a hechizos relacionados con la muerte o de muerte, mientras que dará un -1 al poder a los hechizos asociados con la vida. En otras palabras, la localización afecta al lanzamiento del hechizo. Tenemos un cementerio, necrópolis, manicomios, lugares encantados, hechizados, etc. Hay posibilidades de intentar modificar la app para incrementar el efecto, reducir el tiempo de lanzamiento o en función de los periféricos. No es lo mismo usar el MP3 de un iPhone que usar un sistema de alta definición. En fin, la mayor parte del capítulo, eso sí, es la lista de hechizos. Tenemos el nombre, el nivel, el tiempo de lanzamiento y la descripción. De hechizos defensivos, manipulación de la entropía, exorcismos, portales. En fin. La posesión siempre es muy habitual en The Laundry, dado que uno de los mayores riesgos de lanzar un hechizo o participar en un ritual es el poseído. Protecciones naturales, protecciones personales. Bah. El quinto capítulo, seguridad, como podemos ver, tiene un aspecto visual bastante diferente. Y esto es porque está escrito como un folleto. Aquí tenemos todas las hojas. Un folleto o un reglamento para entregar a los nuevos reclutas de la lavandería. Explica las buenas prácticas de seguridad. Guía de buenas prácticas de seguridad, para ser exactos. The Laundry mantiene un nivel de paranoia bastante alto sobre su nivel de seguridad. Debido a ello, por ejemplo, en el hogar de los jugadores, de los personajes, se ha realizado, antes de que ellos se muden, una supervisión de que no hay dispositivos de vigilancia, de que no hay fugas de gas, ni posibles electrocircuitos, ni grifos, portales, ni hechizos traumatúrgicos. Además, la casa es equipada con un rayo mortal, un cerrojo de seguridad y en todas las puertas. Un sistema de alarma automatizado, un nivel 2 de protección y una línea de teléfono. Todo tiene un tono de paranoia por la seguridad y el secretismo. También se describe cómo actuar en caso de un accidente, de ser espectador accidental de un hecho sobrenatural o de un ritual, de una posesión. En caso de sufrir una herida o un trauma, llamar a una ambulancia. Estar seguro de que la ambulancia conoce la ruta. Bueno, es relativamente entretenida de leer este capítulo. El capítulo 16, expectaciones de juego,
está bastante más dedicada ya al guardián, mucho más. Recuerda que los juegos de rol son una experiencia cooperativa de juego y que The Laundry es un juego que tiene varios elementos. El de espionaje, es un tecno thriller de investigación, de humor y horror, de magia como ciencia y de una situación de desastre inmediato y permanente. Este capítulo está pensado para dar al guardián, perdón, consejos sobre cómo conseguir la ambientación deseada. Son los consejos, muchos de ellos son consejos típicos que los los guardianes expertos ya habrán interiorizado, como dividir el tiempo entre los diferentes jugadores para que ninguno acabe siendo excluido de la partida o se aburra, tener en cuenta el uso del tiempo en las escenas y bueno, y ahora sí, un ejemplo de juego. No hay mucho más que explicar. Este capítulo, el 17, expectaciones de dirigir un juego, es una continuación del anterior, en el que ya se centra mucho más en el arte de estar detrás de la pantalla. Hay esbozos de campañas, de cómo continuar una campaña, arcos, líneas argumentales. Escenas, posibles reacciones de los antagonistas, bueno. Y acabamos en este capítulo, con un generador de misiones. Se tira un dado de 20 para cada situación, bueno, cada paso, que comenzamos con una situación aparente, la situación real, qué fuerzas hostiles hay, en dónde se localiza, el medio burocrático, la situación dramática y algo que es útil y curioso, que es el generador de códigos de códigos clave. O un generador de nombres tulonianos. Descripciones tulonianas. El capítulo 18, personal de la lavandería, se puede dividir en 3 partes. El primero es solamente esta página aquí, en la cual se nos proporcionan las características de los 3 departamentos más habituales que pueden llegar a socorrer a un grupo de jugadores en lo que puede ser el peor momento de sus vidas. Tenemos los fontaneros, los limpiadores y Bagger and Tossers, que no sé exactamente cómo se traducirían. Un fontanero es alguien que lleva una grog, una mano de gloria y diferentes artefactos de protección personal, la mano de gloria y una tarjeta de borrado de memoria. Mientras que un limpiador lleva también una protección personal y un hechizo y un encantamiento para borrar las memorias de los civiles que han sido espectadores de un hecho sobrenatural. El cleaner a mí me recuerda, como ya he dicho antes, a los personajes de Men in Black. La mayor parte de este capítulo, sin embargo, son
la información de personal relevante en la lavandería. Tienen una ilustración, sus características y un poco su historial o qué se sabe de ellos. Muchos de ellos ya aparecen en las primeras novelas de Charles Stross, que están traducidas al castellano. Como por ejemplo el señor Angleton, que es uno de los superiores de Bob Lovecraft, perdón, o dos miembros del SAS, un francotirador y Alan Barnes. La otra parte del capítulo son 6 fichas de jugador preparadas para ser usadas. Aquí tenemos la primera de ellas. Todas ellas vienen con un historial, sus habilidades, las características y una pequeña ilustración. A mí me hace especial gracia la exsectaria. Es una chica de 27 años que nació dentro de una secta. Cuando la secta fue desmantelada, se le realizó un borrado de memoria y fue reclutada por la lavandería. En esos momentos no recuerda nada de su paso por la secta. El capítulo 19, los archivos, es el bestiario. Está dedicado a los monstruos, y a sus similares. Las entidades o los monstruos están divididos en 5 niveles. En el nivel 1 tenemos entidades que prácticamente apenas tienen existencia en nuestra realidad. Estos son poltergeist, fantasmas que repiten siempre la misma acción, ectoplasma. En el nivel 2 tenemos ya entidades que no incurren un gran peligro, pero bueno, si estás debidamente protegido de ellas. Observemos que aparecen los vampiros de fuego. También hay otros como los gremlins o los sabuesos infernales. Un gremlin, por ejemplo, es una entidad extradimensional, no es de nuestra dimensión, que vive dentro de los dispositivos electrónicos. Y no es dentro de la carcasa, vive dentro de los propios circuitos. Esto implica de que con el rápido desarrollo de la tecnología informática y las redes, un gremlin tiene facilidad para moverse a lo largo de todo nuestro planeta, provocando los gusanos, errores informáticos y podría llegar a provocar un desastre. De hecho, ahí se comenta de que algunos antivirus suelen llevar programas de exorcismo para ir expulsando a los gremlins. Hay otros como los zombies, lamias, bueno. Las entidades de nivel 3 ya comenzamos a hablar de problemas mayores. Son entidades que tienen una inteligencia equivalente a la humana. Se habla solamente de las hadas y los sucubus. Luego veremos que este capítulo está dividido en 2 partes importantes. La entidad 4, las entidades de nivel 4, que son realmente poderosas, y como ejemplo de ello se nos dan a
Tawil, que es uno de los... la llama de Tulu es uno de los avatares de Yog-Sothoth. Y bueno, la entidad de nivel 5, que son prácticamente semidioses. Por ejemplo, Azathoth. Después de esta clasificación en 5 niveles, no acaba el capítulo. De hecho, ¿os recordáis el capítulo 15? Pues aquí se repite de nuevo la situación. En un formato de archivo documental tenemos la descripción de diferentes tipos de monstruos, razas conocidas por la lavandería. El primero de ellos son las hadas azules. Aquí están los profundos. Se describe la biología tal y como se conoce, su tecnología, su cultura. Y, atención, las relaciones diplomáticas que tenemos con ellos. Bueno, que la lavandería tiene con ellos. Parte de la base de que después de una serie de ataques y contraataques que se iniciaron con el asalto a Ismut, en 1943 se llegó a un tratado de paz con los pobladores de las profundidades, con los profundos. Se delimitó las áreas de control de los humanos y de los profundos, y desde entonces hay una situación de... Bueno, quizás se podrían llamar de paz entre los profundos y los humanos. También hay un archivo para los Sotians, de los cuales no hay relaciones diplomáticas, lo cual no significa que no se haya intentado, por cierto. Los Pluto-Kobolds, que son los Migos. Tenemos lo mismo la biología, cultura, tecnología, relaciones diplomáticas. En este caso se indica de que el gobierno inglés no tiene relaciones, pero se cree que la Cámara Oscura, que es el homólogo de Laundrie en Estados Unidos, es posible que haya tenido algún contacto. Los antiguos, que bueno, aquí podemos ver la situación diplomática que se mantienen con ellos. Los gules o el Homo sapiens necrosis, biología, cultura, tecnología, relaciones diplomáticas. Es decir, hay una sección de operaciones subterráneas de Laundrie que contrata o tiene libre paso con la mayor parte de las colonias gules. Las gorgonas y bueno, las características de cada uno de ellos. Amenazas. Trata sobre las amenazas que suele enfrentarse la lavandería. El primero de ellos son las sectas. Las sectas están divididas categorizadas en dos partes, en dos grupos. La primera son las sectas que se han perdido o sectas equivocadas, que se tratan de sectas en un principio no peligrosas, pero que o bien se han encontrado o han tenido contacto con una entidad de otra dimensión, o bien tienen algún miembro infiltrado que las está corrompiendo, llevando una secta transformando la secta no peligrosa en una que sí que lo es. Por ejemplo, uno de los ejemplos que se nos da es la de True Natural Farming Commune, que es una secta que predica
la vida en armonía con la naturaleza, la agricultura ecológica, evitando los efectos perniciosos globales. Ahora bien, esta secta ha acabado adorando a Subnigurat. Otros cultos son directamente peligrosos, como la Hermandad del Falón Negro o la Orden Esotérica de Dagón. Otro de los peligros son los lobos solitarios o las cábalas, que principalmente son locos, hechiceros, psicópatas o frikis solitarios de la informática que se dedican a realizar extraños fractales en su ordenador sin saber el peligro que conllevan. Las corporaciones, grandes grupos de empresas que pueden llegar a destruir normalmente por accidente la magia e intentar llegar a un acuerdo con algún tipo de entidad sobrenatural o de otra dimensión para aumentar sus beneficios. Los terroristas y los oficiales corruptos. El capítulo 21, situación de pesadilla verde, hace referencia a una situación que se espera que sea ineludible, pero aún no es inmediata. La situación de pesadilla verde es la situación de un apocalipsis tuloniano, ya sea porque Tulu se ha levantado, ya sea porque hay una invasión de una raza alienígena, los migos, los antiguos o cualquier otra raza. Sea lo que sea, supone el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Es una situación que la lavandería supone que es inevitable por tres razones. Una de ellas es el aumento de la población, el aumento del procesamiento de los ordenadores, la velocidad de las CPUs, y había otra razón de la cual ahora no me acuerdo, pero bueno. El caso es que bien, aquí podemos ver lo que supondría posiblemente esta situación. Sí, Londres en llamas, con unos bonitos seres volando, en fin. Y diría que son caídas de meteoritos. El resto, lo que se ve en el cielo. Se presupone de que esta situación es ineludible, que tarde o temprano se va a suceder, pero tal y como suele suceder en la llamada de Tulu, no es inmediata y el objetivo de la lavandería es, por un lado, postergarla lo máximo posible y prepararse para el momento en el que suceda. Pues aquí este capítulo está dedicado justamente a cómo enfrentarse a esta situación. Hay tres maneras. Una es intentar prevenirla, retrasar el hecho que la vaya a desencadenar. Luchar contra Tulu no es exactamente, no tiene por qué ser Tulu el que vaya a destruir la humanidad. Puede ser una invasión de los migos antiguos u otra raza alienígena, o bien sobrevivir en medio del caos, lo cual presupone de que el apocalipsis se ha producido, la gran mayoría de la población humana ha perecido, o enloquecido, o algo similar, pero aún se mantienen bolsas de resistencia, bolsas de civiles y un pequeño halo de esperanza. Este capítulo puede ser especialmente interesante de cara a una campaña que no acabe
en el momento de mayor clímax. Los capítulos 22, 23 y 24 son escenarios listos para ser jugados. El primero de ellos, Going Down to Dunwich, es un escenario que tiene lugar en el pueblecito de Dunwich. Ojo, Dunwich no es el pueblo del el horror de Dunwich, del relato situado en Estados Unidos, sino que Dunwich es un pueblo de Inglaterra, que es histórico, lo podéis buscar en la wiki, y en la que en esta ambientación, en 1940, el gobierno de Su Majestad tomó el control del pueblo. Todos los habitantes originales del pueblo se mudaron a localizaciones vecinas y desde entonces el pueblecito de Dunwich opera como una base de entrenamiento de The Laundry. Aquí podemos ver un mapa del pueblecito de Dunwich. Básicamente, bueno, se trata de un pueblo de una sola calle que tiene un puerto, unos laboratorios, un campo de tiro y en el que se entrenan los nuevos reclutas y también se encuentran los operativos que se han de recuperar de algún tipo de herida o locura debido a sus misiones, o inclusive miembros de otras razas no humanas que ayudan o han llegado a algún tipo de pacto o tratado con The Laundry. El caso, ¿cuál es el argumento de esta aventura? El argumento es que The Laundry tiene un topo en la Orden Esotérica de Dagon y este topo ha descubierto de que se ha infiltrado en Dunwich un miembro de esa secta y cuyo objetivo es provocar el daño y el caos. El problema es que no se sabe ni la descripción ni el nombre de este infiltrado. Y aquí es donde entran en escenario los jugadores. Los jugadores tendrán que llegar a Dunwich como reclutas recién incorporados a The Laundry y realizar el entrenamiento usual de los nuevos reclutas, a la par de que, sin levantar sospechas, investigan hasta descubrir quién es el infiltrado. El segundo escenario, que es el capítulo 23, a Footnote, es un escenario que parte de un proyecto de 1970 de The Laundry, el Project Blue Lily, en el cual se intentaban recrear los escenarios de El horror de Dunwich. En este proyecto se realizaban híbridos entre seres extradimensionales y huevos. El proyecto fue cancelado y se supone que todos los engendros generados en el proyecto fueron eliminados. Todo ello debido a un accidente que destruyó los laboratorios. No fue así. Uno de los monstruos invisibles escapó, se adentró en los bosques e invernó. Y ahora ha despertado y comienza a hacer de las suyas. Bueno, aquí está. El tercer escenario, los grises, se sitúa en una institución privada de investigación referente a la cura de la locura. Hay un experimento
una investigación, un curso de investigación que está intentando llegar a la cura de la locura y en última instancia ser una defensa contra la catástrofe mental que supondría la situación de pesadilla verde. El proyecto se basa en la invocación de unos demonios a los cuales se realiza una copia de los recuerdos y y de la forma de actuar de la persona, del paciente, de manera de que quizás ese demonio con ojos brillantes, porque el demonio está poseído, no sea tu abuela, pero si tiene los recuerdos de tu abuela y actúa como tu abuela, tampoco hay tanta diferencia. El caso es que, podemos ver que el experimento se va de madre, hay ciertos problemas, y esta aventura está escrita como un pequeño sandbox. Hay diferentes líneas de investigación y no hay una serie de pasos a seguir. Finalmente ya llegamos a las tablas. Es decir, es un recuperatorio de las tablas que hay repartidas por el reglamento. Armas de combate, pifias en combate, resultados de la tabla de combate. Esta hace referencia a las tiradas enfrentadas. No hay muchos. Armas de misiles, locuras. Una de mis preferidas, la tabla de heridas mayores, desórdenes mentales, la lista de habilidades, no están especialmente ordenadas, la tabla de resistencia y el índice. Después de ello tenemos la copia de las dos hojas de creación que resumen la creación del personaje y la ficha de personaje de The Laundry. Ya podemos ver que es muy similar, como no, a la llamada de Turo. La cordura, las habilidades con el cuadradito para irlas apuntando. Las habilidades que tienen especialización tienen diferentes líneas en blanco para cada una de ellas. Los diferentes tipos de armas. La imagen interior de la contraportada. Un día común en la lavandería. Creo que ya lo he dicho, pero los ojos brillantes son el símbolo de que la persona está poseída, por si alguien lo duda. Aquí están. Es una continuación de esta ilustración.